Vamos a ilustrar mediante el siguiente ejemplo el concepto de funciones en Python. El ejemplo en cuestión se refiere a un pequeño programa muy sencillo que realiza el cálculo del factorial de un número. Cuando Python tiene que ejecutar este programa, abre el archivo y lo empieza a ejecutar, a analizar de arriba para abajo. Lo primero que se encuentra es obviamente la definición de la función main. La función main simplemente Python la lee, ve a ver si hay alguna cosa que le parezca extraña o no, y la recuerda y la sigue teniendo en cuenta por si la necesita más adelante. Continúa leyendo el archivo y se encuentra con la definición de la función factorial. Nuevamente, lee la función factorial, se fija a ver que esté todo más o menos bien, que no encuentre cosas raras, la recuerda y la tiene en cuenta para más adelante por si le es necesario. Sigue leyendo el archivo nuestro amigo Python y finalmente, abajo de todo, ¿qué encuentra? Una sentencia que dice main paréntesis paréntesis. ¿Qué quiere decir esta sentencia? Esta sentencia está requiriendo a Python que ejecute la función main. ¿Qué hace entonces Python? Dice, yo recuerdo, main estaba definida en algún lugar antes, entonces vuelve al inicio y le transfiere el control del procesamiento a la función main en sí misma. Y empieza a ejecutar. La primera sentencia de la función main es n igual input ingrese un valor entero, que es la función input, ya la vimos. La función input es una función que ya viene en Python y espera que un usuario ingrese por teclado un valor para asignárselo a la variable que está del otro lado del signo igual. En nuestro caso, supongamos que nuestro usuario va a ingresar el valor 4. Entonces, ese 4, ¿dónde va a ir a parar? A la variable n. Sigue adelante con la secuencia de ejecución con un 4 dentro de la variable n. En este punto, Python entonces tiene que pasar a ejecutar la siguiente línea de código, que es f igual factorial de n. ¿Qué quiere decir esta línea? Bueno, varias cosas. Número 1. Se está requiriendo ejecutar la función factorial. En este punto, Python recuerda, a ver, ¿dónde tenemos la función factorial? La función factorial ha sido definida un poco más abajo en el código. Entonces, por un lado, ¿qué hace? Transfiere el control de la ejecución a la función factorial. Y por el otro lado, se encuentra también que la función factorial no viene solita, sino que también requiere un parámetro. Cuando nosotros le estamos llamando con factorial y entre paréntesis le ponemos el valor n. Ese es el parámetro que vamos a pasar a la función factorial. La función factorial, por su lado, está esperando entre paréntesis que le pasen un parámetro y a esa variable que está esperando ser llenada con algún valor la está llamando num. Entonces el valor 4 con el que venía en la variable n se vuelca sobre la variable num y luego se sigue ejecutando la función factorial con num en 4. No vamos a ponernos a analizar aquí cómo realiza el cálculo del factorial, simplemente vamos a decir que va construyendo el resultado del factorial en la variable llamada guión bajo factorial. Una vez que la función guión bajo factorial ya tiene el valor final del resultado, se encuentra que existe una última línea de código en la función factorial que es return-factorial. ¿Qué es este return? Este return es lo que va a marcar el fin de la función por un lado y por el otro lado va a ser el que ya entregue a la función main el resultado de la operación. ¿Cómo va a ser entonces para devolver el valor del resultado? Simplemente nosotros tenemos en la instrucción que llamó
a la función una asignación, un signo igual. Entonces el return lo que hace es empujar de alguna manera el valor que está contenido en la variable factorial a través del signo igual y asignarlo a la variable f. Luego lo que hace simplemente es devolver el control del flujo de operación al main justo en el lugar donde lo recibió, donde la función factorial lo recibió. Y así luego, a partir de esta línea de código, se sigue ejecutando el main.